Avances Modelo Pedagógico 2009. Capacitación Modelo de Seguimiento y Evaluación. Convenio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Fundación Centro de Estudios Escuela para el Desarrollo, CESDE. Presentación. Aunar esfuerzos para impulsar y apoyar la realización de procesos de formación en competencias laborales y ciudadanas, e implementar proyectos productivos en beneficio de los adolescentes del Programa Especializado de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de Grupos Armados Irregulares, y sus familias en el marco del convenio entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comunidad de Madrid. Contenidos. 1. Introducción. 2. Fundamentos del modelo pedagógico. 3. Componentes del modelo pedagógico. 4. Características de la pedagogía, la didáctica, la formación social productiva, para la transferencia del modelo de inserción social y productiva al contexto educativo del ICBF. 5. Aula de nivelación y profundización académica. 6. Proceso de evaluación y seguimiento del estudiante en el modelo. En el marco del Convenio de Cooperación y Aporte suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la Fundación Centro de Estudios Escuela para el Desarrollo CESDE, se estructura la estrategia para realizar el proceso de transferencia metodológica del proyecto, inserción social y productiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes egresados y familias, desvinculados de grupos armados irregulares, generando un apoyo al proceso de formación en el componente productivo de la inserción social y productiva de estos jóvenes. En particular, en la línea de generación de ingresos para población identificada por el Grupo de Atención a Víctimas de la Violencia. Iniciativa que articula la misión de estructurar la conformación de un modelo pedagógico que permita estructurar teórica y metodológicamente una pertinente transferencia del modelo de formación para la inserción social y productiva a las diferentes ciudades en las que se enmarca su implementación. 2. Fundamentos del modelo pedagógico. Naturaleza. Desde las concepciones básicas, se entrará a definir cada uno de los componentes que hacen parte activa de la conformación de un modelo pedagógico. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un modelo es un ejemplar, patrón que se construye y luego se sigue o copia en la ejecución. Por lo tanto, para el proyecto, definir un modelo pedagógico significa diseñar, adaptar y estructurar la propuesta de formación formulada por el proyecto de acuerdo a su intervención en la situación educativa de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes egresados y familias, desvinculados de grupos armados irregulares, de modo que dirija y oriente detalladamente la forma en que éste debe llevarse a la transferencia y práctica en los diferentes centros en los cuales se trabaja con los jóvenes. En el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el modelo pedagógico deberá contener un conjunto de principios, normas y criterios que orienten cada una de las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se emprenden en la ejecución práctica del proyecto Inserción Social y Productiva. Funciones. Bajo la concepción de su naturaleza, el modelo pedagógico planteado ejercerá 3 funciones fundamentales en el proceso. Concretar las concepciones de inserción social y productiva, bajo la perspectiva de enseñanza y de aprendizaje en competencias básicas, laborales, ciudadanas y productivas, que presiden la misión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Orientar las actividades que se llevan a cabo para ejecutar la propuesta de formación, cartillas Tierra Activa, en el aula de nivelación y profundización, en especial las referentes a la aplicación, seguimiento y evaluación de los materiales didácticos. A los procesos de evaluación de las dimensiones de competencia, a las labores del facilitador, y al proceso de formulación y seguimiento de proyectos productivos, laborales y o vocacionales. Ofrecer criterios y recomendaciones comunes para coordinar las acciones del marco institucional, quienes intervienen en los procesos y las decisiones del camino de inserción social y productiva de los niños, niñas y jóvenes. Fuentes. Bajo las anteriores especificaciones, se deduce que el modelo pedagógico consiste en un conjunto de principios que se estructuran argumentativamente, como rectores del quehacer de la implementación de la propuesta de formación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para esto se hace necesario presentar los referentes teóricos que permitieron elegir y argumentar la aplicación de esos principios. La experiencia. Para la construcción de un modelo pedagógico fue necesario utilizar informaciones que provienen de diversas fuentes. En el caso del proyecto, se toma inicialmente la experiencia en la intervención inicial de parte del grupo investigador, en la publicación, del individualismo en la cohesión social. La educación. En segundo lugar, se deben entender los elementos que caracterizan un modelo pedagógico para poder determinar sus respectivas particularidades.
Desde la concepción epistemológica, un modelo pedagógico se estructura en función de una cultura, la que se articula y trasciende en el acto educativo, relación que plantea que el concepto de educación está implicado directamente con la cultura. Según la UNESCO, la educación es el conjunto de valores, creencias, modos de pensar y de ser de un pueblo, donde los modelos pedagógicos son la reflexión que subyace en respuesta a la necesidad de formar sujetos en sus sentimientos, convicciones y valores. La pedagogía. Existen múltiples definiciones, algunos autores definen la pedagogía como ciencia, arte, saber o disciplina. Pero todos están de acuerdo que se encarga de la reflexión epistemológica especializada de la educación. Es decir, tiene por objetivo el planteamiento, estudio y solución de las situaciones que caracterizan un proceso educativo. Sumado a esto se puede entender como un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. Este diagrama esquematiza el complejo conjunto de relaciones que intervienen y se articulan en la formación de un modelo, donde el marco institucional se hace interdependiente de los distintos actores que hacen parte del mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes, y de aportar herramientas para el restablecimiento de sus derechos y su inserción social y productiva. El concepto de modelo. Para entender inicialmente este concepto nos referimos al autor Flores Ochoa, quien define: un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. De esta definición se puede inferir que un modelo es una aproximación teórica útil en la descripción y comprensión de aspectos interrelacionados de un fenómeno en particular. Bajo este análisis, es necesario establecer que el fenómeno en estudio no es únicamente un proceso analítico en el cual el todo es examinado en sus partes, sino también como un proceso de integración de sus relaciones. Concepto de modelo pedagógico. Los modelos propios de la pedagogía son reconocidos no solo como un saber, sino también como un objeto de crítica conceptual y de revisión de los fundamentos sobre los cuales se hayan construido. Reflexión que nos plantea que un modelo pedagógico es un objeto de conocimiento en permanente construcción y reconstrucción, ya que está sujeto a reflexiones del mismo proceso educativo en su implementación. Una vez definidos teóricamente los componentes del modelo pedagógico, se entrarán a definir las características de los procesos de desarrollo y transferencia. La pregunta que surge se plantea en términos de: ¿cuáles son las características pedagógicas y didácticas necesarias para transferir el modelo de formación tierra activa al contexto de la educación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario entrar a profundizar y articular los referentes teóricos respecto a pedagogía, involucrando un elemento en el proceso, la didáctica.